Imaginémonos ahora a esa misma persona que estaba en la cocina mientras escuchaba la televisión del salón. Supongamos que en estos momentos están poniendo un parte meteorológico y quiere enterarse de qué tiempo va a hacer al día siguiente en Madrid. Para su desgracia, el volumen del televisor no es lo suficientemente alto como para oír con claridad lo que está diciendo el meteorólogo, y además hay más gente en el salón que está hablando de otros asuntos lo suficientemente alto como para interferir en la comprensión de quien está en la cocina. En tales condiciones, que para nada favorecen la comprensión, esta persona se estaría perdiendo además las indicaciones gestuales que hace el meteorólogo sobre un mapa de la península ibérica, su lenguaje no verbal, además de toda una iconografía visual explicativa de los distintos fenómenos atmosféricos superpuestos en el mapa. Lo que quiero decir con esto es que los que están en el salón hablando de otros asuntos, sin prestar mucha atención a la televisión del salón, conseguirán una comprensión igual, si no mejor, a la de la persona de la cocina, con tan solo echarle un vistazo al mapa de la península ibérica que sale detrás de un hombre que además está acompañando con indicaciones gestuales el parte del tiempo. En conclusión, cuantos más elementos visuales y auditivos recibamos simultáneamente, conseguiremos una comprensión mucho más precisa y completa del texto audiovisual. Así, en una situación similar a la anterior en la que todos estuvieran en silencio y concentrados en visionar, y por visionar me refiero al hecho de ver y escuchar un texto audiovisual a la vez, podrían explicar sin ningún problema qué tiempo hará al día siguiente no solo en Madrid, sino también en el resto de España. Si extrapoláramos este ejemplo a la enseñanza de español como lengua extranjera, podríamos trabajar perfectamente con partes meteorológicos como el que os presento en la ficha de trabajo número 2. Aquí tenéis la explicación paso a paso de lo que tenemos que hacer para poder trabajar con un material auténtico, como es un parte meteorológico, a partir de un nivel B1. Acabamos de decir hace unos instantes que una de las actividades de comprensión audiovisual típicas según el marco es ver vídeos y películas con subtítulos. Sin embargo, visto así, parece que quisiera decir que si el vídeo o la película no los tuviera, el tipo de comprensión dejaría de ser audiovisual. Esto no es así en absoluto. Lo que ocurre con el visionado de películas subtituladas es que la comprensión audiovisual se ve reforzada mediante la inserción de textos escritos en L1 o L2, sincronizados con los diálogos de los personajes y con otros mensajes escritos en L2. En estos casos, la comprensión audiovisual se simultanea con una comprensión lectora con la intención de que el espectador pueda seguir más fácilmente el hilo argumental de la historia. Ahora bien, desde el punto de vista del uso de películas en la clase de L, si lo que se pretende es que nuestros alumnos ejerciten sus estrategias con el fin de mejorar su capacidad de comprender un texto audiovisual, estamos haciéndoles un flaco favor, ya que estamos limitando e impidiendo que desarrollen sus habilidades para comprender estos u otros textos audiovisuales en situaciones comunicativas reales menos favorables. A mi entender, el uso de subtítulos en actividades de comprensión audiovisual es contraproducente por el hecho de que al centrar parte de su atención en la lectura de los subtítulos, el alumno está dejando escapar muchísimos otros elementos audiovisuales que, como ya hemos visto, ayudan a una mejor comprensión del texto audiovisual. Defiendo, por tanto, la comprensión audiovisual sin subtítulos, porque es un tipo de actividad mucho más natural, real y común con la que el alumno se va a encontrar fuera del aula. Además, en el caso de España, no todas las películas españolas en formato DVD contienen subtítulos en L1, ni tampoco hay muchos cines en los que se puedan ver películas en versión original con subtítulos. Este supuesto mal hábito del espectador español se debe a que la mayoría de las películas extranjeras que se proyectan en nuestras salas o en televisión están dobladas al español. Este hecho resulta muy chocante para un estudiante extranjero que viene a España por primera vez y está acostumbrado a ver cine en versión original, subtitulado. Pero lo cierto es que debería sentirse afortunado por tener la oportunidad de ver una película de su país doblada al español. Y esto es así por la siguiente razón. Si la película doblada que visiona ya la ha visto anteriormente en su L1, y cuantas más veces lo haya hecho mejor, desde el momento en que empiece a visionar la doblada al español, estará asociando cada escena, cada palabra, cada diálogo a un conocimiento previo que él tiene sobre esa película. Estos conocimientos previos lo están ayudando a entender la película en español y sin que él lo sepa, está desarrollando estrategias de comprensión tremendamente útiles que pueden y deben ser motivo de reflexión y aprendizaje conscientes en el aula de L. Y en la ficha de trabajo número 4 tenéis un ejemplo de cómo poder trabajar con películas sin subtítulos, en el caso concreto de la película Princesas de Fernando León de Aranoa, también estrenada en el año 2005,
Aquí en la primera página tenéis la ficha del profesor, explicada paso a paso, y en la segunda página veis la ficha de trabajo del alumno. En este caso concreto, al contrario que en el primer ejemplo, empezamos poniendo la película sin imagen, solamente con el sonido, de manera que el alumno pueda inferir todo el contexto de la situación comunicativa en la que tiene lugar esta escena, y paso a paso vamos ampliando con el storyboard primero información visual para que el alumno pueda ir incorporando más datos y más informaciones hasta que definitivamente se le pone la imagen y el sonido original de la película. En el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera hay que tener en cuenta una serie de factores de tipo cognitivo, afectivo y social que el aprendiz activa mediante el uso consciente y pautado de estrategias. Esto pone de relieve que, del mismo modo que los profesores de español evaluamos el progreso de nuestros alumnos en función de sus logros comunicativos y lingüísticos, también es necesario hacer que estos reflexionen sobre los procedimientos de aprendizaje y el uso consciente estratégico que hacen de ellos. Así pues, cuando realizamos actividades de comprensión audiovisual, que en ocasiones requieren de un procesamiento textual complejo, dado que la exposición del alumno al texto es en principio una sola, debemos propiciar que el alumno desarrolle estrategias de aprendizaje que faciliten la tarea de comprensión. El espectador o la persona que visiona un texto audiovisual es único en su especie. Con ello, quiero decir que su manera de interpretar o su capacidad de comprender lo que está viendo nunca serán iguales a las de otra persona, aunque ambas provengan del mismo país, compartan valores y creencias comunes o tengan la misma edad. Y esto es así por dos motivos principales. El primero de ellos es que cada espectador tiene un mayor o menor conocimiento previo sobre el texto audiovisual que está visionando. Es decir, estará más o menos familiarizado con el tema del que trata, con los personajes que salen en él o con las coordenadas histórico-culturales en las que ha sido creado. Y en segundo lugar, cada espectador tiene su propio perfil de aprendiz de idiomas, es decir, estará más o menos acostumbrado a visionar textos audiovisuales en clase, ya habrá desarrollado o aún no estrategias de comprensión audiovisual, etc. Con respecto al primer punto, el profesor de L no puede contar con que todos sus alumnos tengan el mismo conocimiento general del mundo, así que deberá emplear unos procedimientos de aprendizaje que faciliten al alumno la tarea de comprender el texto, en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros. Por un lado, puede favorecer el desarrollo de estrategias de contextualización y anticipación, es decir, proveyendo al alumno de información relativa al contenido del texto, incitándolo a buscar más datos sobre el mismo en Internet o en una enciclopedia, dándole pistas sobre la historia de la que trata, cuándo sucedió, quiénes son los personajes que aparecen, dónde están, etc. Una vez anticipado el contenido del texto audiovisual, el profesor puede potenciar también el desarrollo de estrategias de compensación. Estas estrategias hacen posible que el alumno se involucre activamente durante la fase de visionado del texto. ¿Y cómo? Garantizando que preste más atención, tomando un mayor control sobre el texto y, en definitiva, comprendiéndolo mejor, ya que está comprometiéndose afectivamente con él. Esto se consigue mediante la creación de expectativas, la formulación de hipótesis o la reconstrucción parcial del significado del texto mediante inferencias sobre lo que va a suceder en pantalla, qué va a pasarles a los personajes, qué creen que van a decir, cuál va a ser el desenlace de la historia, cómo continuará, etc. En lo referente a los distintos perfiles del aprendiente con los que nos podemos encontrar en clase, es preciso que aquellos que aún no lo hayan conseguido puedan desarrollar una serie de estrategias que mejor lo capaciten para visionar un texto correctamente. Aunque parezca algo muy sencillo, esta actividad implica una actitud tan básica, pero no por ello fácil, como ser capaz de escuchar y ver un vídeo al mismo tiempo. Esto que habitualmente llevamos a cabo en nuestra lengua materna entraña una mayor dificultad cuando el vídeo está grabado en L2. La razón es muy sencilla. La mayoría de nuestros alumnos no están acostumbrados a ver vídeos en clase con el objetivo de ejercitar la comprensión del texto. Una clara reminiscencia de esta tradición educativa es que el alumno suele adoptar una posición bastante hermética durante el visionado, agachando la cabeza, cerrando los ojos o mirando al papel que tiene delante con las preguntas que debe contestar, y concentrando toda su atención solo en el canal auditivo. La explicación más probable a este comportamiento es la falsa creencia del estudiante, y he de decir también de algunos profesores, de que cuanto más se centre en comprender el audio, mejor podrá resolver la tarea de comprensión audiovisual que se le ha planteado. Nada más lejos de la realidad. Finalmente, en las fichas de trabajo 3A y 3B podréis encontrar ejemplos de muchas de estas y otras estrategias de comprensión audiovisual que podréis llevar a cabo en vuestras clases de L.
Sin más, os agradezco vuestra atención y espero que esta ponencia haya sido de vuestro interés. Hasta pronto.